Recording is on. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces, pasamos al punto 4.3, la economía interior del sistema de mercado, dentro de la unidad 4. Esto ya lo conocen. Ya conocen las características de este pensamiento. Y estas serían las fuentes a considerar. Teólogos, filósofos y canonistas de la escolástica. Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Scoto, Oresme, etc. Canonistas porque, bueno, en realidad eran expertos en derecho canónico. Bueno, la Edad Media entonces es el periodo comprendido entre los siglos V y XV para la civilización occidental. Convencionalmente se sitúa su origen en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y o bien 1453 la caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos otomanos o bien 1492 el descubrimiento de América. Eso es una convención. Ahí, joven tocayo, tenemos Santa Sofía de Constantinopla, que se construyó en estos 5 años. El Imperio Bizantino fue la única institución política, aparte del papado, que mantuvo su existencia por la totalidad del periodo medieval, según se nos informa. Las otras instituciones políticas mutaron mucho. Sin embargo, en las últimas décadas, no podría precisar cuándo, seguramente ustedes lo saben, se ha acuñado un concepto de antigüedad tardía, que sería un periodo, digamos, de transición entre la antigüedad y la Edad Media propiamente dicho, que iría de los siglos III al VIII. Y que se caracterizaría en lo económico por la sustitución paulatina del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, si aceptamos las construcciones marxistas. En lo social, por la desaparición del concepto de ciudadanía romana y la aparición de lo que serían los estamentos medievales, bien cerrados. En lo político, por la descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano, lo que dio paso a una fenomenal dispersión del poder. Y en lo ideológico y cultural, por la absorción y sustitución de la cultura clásica greco-latina por las culturas teocéntricas, ya fuesen cristiana o islámica, cada una en su respectivo espacio. Se suele dividir en 2 periodos, la Alta Edad Media, entre los siglos V y X, y la Baja Edad Media, entre los siglos XI y XV. A su vez, esta se suele subdividir en 2 subperíodos. La Plena Edad Media, siglos XI a XIII, aquí donde está Santo Tomás, y en los últimos siglos que presenciaron la crisis del siglo XIV, acompañada por una gran cantidad de sucesos. ¿Cuándo apareció esta idea de Edad Media? Bueno, en un texto de 1688 atribuido a este señor Cristóbal Celarius, que hizo una periodización tripartita de los tiempos históricos, obviamente de Occidente, que estaban los antiguos, los modernos, que eran ellos los que estaban escribiendo, y en el medio 1000 años de oscuridad. Y ahí la idea de Edad Media tenía todo el sentido, digamos, ¿no? Entonces, esta idea ha perpetuado un preconcepto. Acá dice que es erróneo parcialmente, el de considerar a la Edad Media como una época oscura, sumida en el retroceso intelectual y cultural, y un aletargamiento social y económico secular, asociado con el feudalismo, tal como fue definido por los revolucionarios franceses que combatieron el antiguo régimen en el siglo XVIII. A ver, si consideramos que el promedio de vida de los campesinos era de 30 años, que las condiciones de higiene eran paupérrimas, que no existía seguridad, que la vida urbana era miserable, que el 98% de las personas ignoraban leer y escribir, que no había forma de conservar los alimentos más que por las especies,
Bueno, y un larguísimo etcétera, no sé si este preconcepto es un preconcepto erróneo. Yo no me hubiera gustado vivir ahí, lo confieso. Sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo milenarista. Bueno, este miedo milenarista se refiere a la crisis del año 1000, ¿no? Alimentado por la inseguridad endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas. Todo esto pasó, digo, no pasó todo el tiempo. A ver, la economía era de subsistencia, no había comunicación entre los feudos. El grueso de la gente era ignorante y se manejaba por superstición, o estaban bajo la dominación eclesiástica. El miedo milenarista es, bueno, lo que sucede en el año 1000. Hay un libro muy interesante dedicado exclusivamente a ese año. Cuando pasó, bueno, ahí se dieron cuenta que no iba a haber fin del mundo. La violencia y las guerras no hace falta mencionarlas, y las invasiones, por lo menos hasta el siglo IX, eran constantes. Un pueblo se aclimataba y venía otro, digamos. Los visigodos y los godos en general, después los musulmanes, los magiares, los normandos o vikingos, bueno, etc. Mapa Orbis Terrarum, con Jerusalén en el centro y las tres partes simplificadas del mundo recordado más que conocido en la Edad Media. Fíjense, Europa, África y Asia. Identificados con los tres hijos de Noé, que según la tradición hebrea, de cada uno de ellos descendían los pueblos. Los semitas, hijos herederos de Sem, los arios, herederos de Jafet, y los camitas, que eran los negros africanos. Supuestamente Cam fue maldito por Noé por burlarse de su embriaguez y su desnudez, como tímidamente intenta mostrar esta película Noé con Russell Crowe, digamos, totalmente violatoria de lo que dicen los textos evangélicos. Ahora, obviamente que hubo muchos procesos diferentes entre sí, responden tanto a influencias mutuas con otras civilizaciones y espacios como a las propias dinámicas internas del occidente europeo. Muchos tuvieron proyección hacia el futuro, seguro que sí. Entre ellos, los que sentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea, el desarrollo de los agentes sociales que desarrollaron una sociedad estamental de base predominantemente rural, pero que presenció el nacimiento de una incipiente vida urbana y una burguesía que con el tiempo desarrollarán el capitalismo. Sí, bueno, de hecho el burgués se llama así porque era el habitante de los burgos, ¿sí? Y uno de los orígenes de esa burguesía son los siervos que pudieron comprar su libertad y que se iban del feudo. Ahí tenemos lo que yo mencionaba hoy, ¿no? La coronación de Carlomagno por el Papa León III el día de Navidad del año 800. Aquí Carlomagno está como sin barba, no tenía barba, tal como está en la estatua que está en París al lado de la Catedral de Notre Dame. Lejos de ser una época inmovilista, la Edad Media, que había comenzado con migraciones de pueblos enteros, obviamente las migraciones de los pueblos llamados bárbaros por los romanos, que ocupan el Imperio Romano a su vez presionados por el avance de los hunos desde las llanuras y estepas asiáticas, porque no habían podido conquistar China por la construcción de la Gran Muralla, y continuada con grandes procesos de repobladores, como la península ibérica o Europa Oriental, y en los últimos siglos, como los antiguos caminos, que muchos de ellos eran las vías romanas abandonadas, se reparaban y modernizaban con airosos puentes y se hallaban de toda clase de viajeros, guerreros, peregrinos, mercaderes, estudiantes, goliardos, etc., encarnando la metáfora espiritual de la vida como un viaje. Esto ya es en la Baja Edad Media. Sobre la palabra goliardo después diremos algunas cosas. También surgieron nuevas formas políticas en la Edad Media, como el califato islámico y los poderes universales de la cristiandad latina, pontificado e imperio, o el imperio bizantino y los reinos eslavos que se integraron a la cristiandad por la obra de Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio que inventaron el alfabeto cirílico, ¿no? Que usan los rusos y otros pueblos eslavos. El imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico duró en lo formal hasta Napoleón. ¿Sí? Y en menor escala, las ciudades-estado,
desde las pequeñas ciudades episcopales alemanas o las ciudades costeras alemanas que después formaron la Liga Hanseática, o repúblicas que mantuvieron imperios marítimos como Venecia. Repúblicas, bueno, sui generis. Dejando en la mitad de la escala a la que tuvo mayor proyección futura, que fueron las monarquías feudales, que transformadas en monarquías autoritarias prefiguran el Estado moderno. Estas monarquías feudales obviamente tuvieron que abolir el poder de los señores para poder convertirse en lo que dice este texto. Todos los conceptos asociados a lo que se ha venido a llamar modernidad aparecen en la Edad Media en sus aspectos intelectuales con la misma crisis de la escolástica. Yo matizaría el todos, pero podemos pensar en muchos. Ninguno de ellos sería entendible sin el propio feudalismo, que puede ser entendido de dos maneras: como un modo de producción basado en las relaciones sociales en torno a la tierra del feudo, o como un sistema político basado en las relaciones personales en torno a la institución del vasallaje, según las distintas interpretaciones historiográficas. Digamos, en términos marxistas, la primera interpretación atacaría o actuaría sobre la estructura y la segunda sobre la superestructura. Aquí tenemos un muestrario de armaduras medievales, más bien de la Baja Edad Media. En la Edad Media engendró un tipo particular, digamos, de sujeto, que fue el caballero, ¿no? Que Schumpeter yo creo que se identificaba mucho con esos caballeros. Lo menciona muchísimo en varios de sus textos. El feudalismo es la denominación del sistema político predominante en Europa occidental en los siglos centrales de la Edad Media, entre los siglos X y XI, aunque no hay acuerdo sobre los historiadores, sobre su comienzo y sobre su decadencia, ¿no? Ahora, paradojalmente, en Europa oriental va a nacer cuando está decayendo en Europa occidental. Por eso va a terminar después, digamos, ¿no? La abolición de la servidumbre en Rusia será en 1861 y en los países de Europa Central será en casi todos ellos con las revoluciones modernas de 1848. Este sistema político se caracteriza básicamente por lo que habíamos dicho hace un rato, la descentralización del poder político. Al basarse en la difusión del poder desde la cúspide hacia la base, donde el poder local se ejercía de forma efectiva con gran autonomía o independencia por una aristocracia llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores del Imperio Carolingio, duques, marqueses o condes, que me parece que tenían que ver con la extensión del territorio que se les asignaba, o tenían otro origen como varones o caballeros. Este término es utilizado historiográficamente también para denominar a la formación social caracterizada por ese modo de producción, como hemos dicho hace un rato. Ahí tenemos dos imágenes. Este es un ciervo, ¿sí? Y aquí tenemos una ceremonia tiene un nombre, no recuerdo ahora cómo se llama, de instauración de vasallaje, que son dos cosas diferentes. La servidumbre y el vasallaje no son la misma cosa. Como formación económico-social, el feudalismo se inició en la antigüedad tardía, con la transición de los modos de producción esclavista feudal, como dijimos hace un rato, con la disolución del Imperio Romano de Occidente y con la formación de los reinos germánicos o romanos germánicos, entre los siglos, digamos, 5 y 9. El feudalismo respondió a la inseguridad e inestabilidad de la época de las invasiones que se fueron sucediendo durante por lo menos 4 siglos, o 5. Los pueblos germánicos primero, los eslavos después, los magiares o húngaros, los musulmanes y finalmente los vikingos, o que después se llamaron normandos, porque se instalaron en esa zona francesa. Ante la incapacidad de las instituciones estatales, muy lejanas, la única seguridad provenía de las autoridades locales, o bien los nobles laicos, o bien los eclesiásticos, que controlaban castillos o monasterios fortificados en entornos rurales, convertidos en los nuevos centros de poder ante la decadencia de las ciudades. Esto es importante. Las instituciones, no sé, Roma, pongámosle, o París, en Francia, no tenían poder efectivo, no disponían de tropas, de recursos para asegurar a las poblaciones. Por lo tanto, esto no les quedaba otro remedio que entregarse de alguna manera a los nobles que estaban ahí cerquita, digamos, fuesen laicos o fuesen eclesiásticos. Aquí el grabado medieval de trabajadores de la construcción.
una actividad que, digamos, fue muy importante en el medioevo, sobre todo después de que no hubo fin del mundo en el año 1000 con las construcciones de catedrales, que en algunos casos se tardaron hasta 100 años. Hay un libro de Jean Gimpel muy interesante que se llama Los constructores de catedrales. Desde el punto de vista institucional, el feudalismo fue el conjunto de instituciones creadas en torno a una relación muy específica que se establecía entre un hombre libre o vasallo que recibía la concesión de un bien por parte de otro hombre libre, que era el señor, ante el que se encomendaba en una ceremonia codificada. Ahí está, el homenaje se llama esa ceremonia, que representa el establecimiento de un contrato sinalagmático, doctora Loscalzo, de obligaciones recíprocas entre ambos. O sea, el vasallaje era una relación entre hombres libres, pero de subordinación, y que establecía un conjunto de obligaciones de unos para con otros. Esta serie de obligaciones recíprocas eran de carácter militar o de carácter local, estaban establecidas entre la nobleza guerrera y giraban en torno a tres conceptos claves: señor, vasallo y feudo. Entre señor y vasallo se establecían las relaciones de vasallaje, esencialmente políticas, el reconocimiento de la superioridad del otro y también la obligación militar de auxiliarlo a requerimiento de parte, digamos. En el feudo, entendido como unidad socioeconómica o de producción, se establecen relaciones de muy distinta naturaleza entre el señor y los siervos, o el amo y los siervos, que desde la historiografía marxista se explican como resultado de una coerción extraeconómica, por la que el señor extraía el excedente productivo al campesino. Puigros, en su libro La cruz y el feudo, dice que en muchos casos lo que extraía el señor era más que el excedente, lo cual explicaría la cantidad de rebeliones condenadas al fracaso, tipo Jacquer, que hubo en el occidente, digamos, a lo largo de varios siglos. La forma más evidente de renta feudal era la realización por los siervos de prestaciones de trabajo. No había renta monetaria, salvo excepciones. La corvée, famosa, con lo que el espacio físico del feudo se dividía entre la reserva señorial o reserva dominical, donde se concentraba la producción del excedente, y los mansos, donde se concentraba la producción imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo campesina. Entonces, los siervos se obligaban a distintos tipos de pago, como una parte de la cosecha o un pago fijo, que normalmente se realizaba en especie o en moneda, ya en la Baja Edad Media. No había circulación monetaria prácticamente en Europa hasta que se descubren las minas de oro de Sajonia, que creo que fue en el siglo XI. Además de todo tipo de derechos y prestaciones, como el mítico, si vieron la película Corazón Valiente, la mítica prima noctes, o derecho de pernada, digamos, que está ilustrada en numerosísimos grabados medievales, pero que, según dicen los historiadores, prácticamente no hay rastros en de obligaciones en ese sentido. El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, si ustedes recuerdan, a la muerte de Carlomagno el imperio se dividió entre sus tres hijos y pronto reinó los combates entre ellos para ver quién se quedaba con la parte del león, llevó en ausencia de ese contrapeso a la formación de un sistema político, económico y social que los historiadores han convenido en llamar feudalismo, aunque la palabra nació mucho después, cuando los revolucionarios franceses hablaban de abolir los derechos o el régimen feudal en 1789, a continuación de la convocatoria a los Estados Generales. La generalización del término permite a muchos historiadores aplicarlo a las formaciones sociales de todo el territorio europeo occidental, ya fuese que pertenecieran o no al Imperio Carolingio, aunque otros prefieren usarlo en forma restringida. Bueno, y también hay el feudalismo clásico, que sería del año 1000 hasta el 1240, ¿sí? Bueno, más centralizado, menos descentralizado, y también se habla de feudalismos de importación, como el que llevaron los normandos a Inglaterra en 1066 y lo que hicieron los caballeros cruzados en Medio Oriente durante la duración de las cruzadas. Otro trabajo del siervo, con una pala.
aparentemente trabajando sobre un árbol. Otros prefieren hablar de régimen o sistema feudal para diferenciarlo sutilmente del feudalismo estricto o de síntesis feudal, para marcar el hecho de que sobreviven en ella rasgos de la antigüedad clásica mezclados con contribuciones germánicas, implicando tanto instituciones como elementos productivos, y significó la especificidad del feudalismo europeo occidental como formación económico-social frente a otras, también feudales, con consecuencias trascendentales en el futuro devenir histórico. Cuanto más nos alejamos de Europa occidental, hay más dificultades para definir a otras prácticas similares como feudales o feudalización. Salvo tal vez el caso del feudalismo japonés, dadas las innegables similitudes entre la casta de los samuráis con la clase o estamento de los caballeros y guerreros del medioevo. Otro trabajo de los siervos, con la hoz, emblema clásico de los campesinos, digamos, mucho antes de Marx. Los siervos de la gleba. Siempre me intrigó saber qué era la palabra gleba y para preparar esta clase lo averigüé. Entonces, la servidumbre viene del latín servus y era una forma de contrato social y jurídica típica del feudalismo. Sí, fantástico. Mediante la que una persona, el siervo, generalmente un campesino, queda al servicio y sujeta al señorío de otra, el señor feudal, que puede ser un noble o un alto dignatario eclesiástico o incluso una institución, como podía ser un monasterio, ¿sí? O una abadía, ¿sí? Como el caso que ilustra la película tan buena El nombre de la rosa. Entonces, forma de contrato social y jurídico típica del feudalismo, por el que una persona queda sujeta a otra persona. O sea, aunque fuese nominalmente libre, esa libertad está restringida. El siervo era una persona que servía en unas condiciones próximas a la esclavitud. La diferencia principal con respecto a un esclavo consistía en que, en general, no podía ser vendido o separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Es decir, estaba adscripto al feudo al cual había nacido. Y de alguna manera estaba condenado a vivir ahí hasta que se muriese, a menos que pagase la deuda con el señor y se convirtiese y comprase su libertad. El señor feudal tenía la potestad de decidir en numerosos asuntos en la vida de sus siervos y sobre sus posesiones. El siervo, por su parte, no podía traicionar al señor feudal, ya que él le suministraba vivienda, parte de las cosechas y sus prendas. No es lo mismo que vasallaje, porque el vasallaje es otro tipo de sometimiento a un señor, pero por una relación política entre miembros del mismo estamento. El vasallo es un noble o un eclesiástico y por lo tanto un privilegiado, mientras que el siervo pertenece a lo que después se va a llamar el tercer estado o pueblo ya. Ahí tenemos un siervo con un instrumento de trabajo, que es este señor con una pala, junto con dos señores, uno noble, que es el caballero con armadura y escudo, y otro eclesiástico, con la típica tonsura en el cabello. En la miniatura de una letra capitular de un manuscrito medieval. En los tres estamentos fundamentales del feudalismo clásico, digamos. Los guerreros, los sacerdotes y los siervos. Características de la servidumbre de un siervo era el conjunto de obligaciones consignadas tales como la incapacidad del siervo de adquirir o vender bienes raíces, el sometimiento a la autoridad política, judicial y fiscal del señor feudal. Toda. La obligación de prestar servicios militares a su señor en caso de conflicto bélico, ellos eran la infantería, y la entrega de parte de su trabajo o producto como pago de renta. La condición de siervo era hereditaria hasta que se pagase la deuda con el señor y no podía abandonar su tierra sin el permiso de su señor. Esto se debe a que, con la caída del Imperio romano, el señor asumía responsabilidades públicas, por lo que las funciones que antes eran desempeñadas por la curia o el curiato, ahora pasaban a ser desempeñadas por un solo hombre, que era ese señor feudal. Normalmente, cuando predominaba la servidumbre, la tierra por sí sola no podía ser vendida, debido a que estaba asociada con poderes políticos. En cambio, la tierra podía ser transferida mediante guerras o esponsales por matrimonio.
Había otra tercera forma, que era legado o donación. Efectivamente, no hay mercado de tierras en todo este periodo histórico, como lo entendemos nosotros. No se podía vender la tierra. Se adquiría por conquista, por esponsales o por legado, por herencia, legado o donación. Si bien es cierto que en el principio servidumbre era sinónimo de esclavitud, fue este último término el que se mantuvo para definir a las personas carentes de libertad, al ser la mayoría de servus de origen eslavo, esclavonia, por lo que el primer término pasó a ser sinónimo de colono, el término servidumbre, figura que ya existía en el Antiguo Egipto. Y ahora viene mi ignorancia sobre la palabra gleba. La palabra gleba viene del latín gleba, alternante a veces con la forma glaeva, que comparte raíz con globus, glomus, glomeris o gluten. Como globus, la palabra conlleva la idea de aglutinación, de masa aglutinada y pegada. Este término hace alusión a una masa diminuta y suelta de tierra compacta, llamada también terrón, que se levanta en el arado. Por extensión, cualquier tierra o terreno del ámbito agrario destinado a la siembra o cultivo de plantas. Modernamente la FAO lo define, o define gleba como la tierra que se dedica a cultivos anuales, como cereales, patatas, legumbres, verduras, cultivos industriales como el algodón o el tabaco, etc. Distinguiéndola de otros conceptos como la tierra dedicada a cultivos permanentes, como viñedos, olivares o frutales, y la tierra de pastoreo, que se aplica a la ganadería extensiva. Así que ahí tenemos lo que significa gleba. En las guerras de la crisis del año 3, muchos labradores abandonaron o vendieron sus tierras, y la propiedad recayó en propietarios que, juntando muchas, las convirtieron en latifundios. ¿Se acuerdan las imprecaciones de los agraristas romanos? Y empezaron a explotarlas mediante arrendatarios o colonos. Estos arrendatarios trabajaban en estas tierras una parcela para sí mismos, pagando un alquiler, y además debían trabajar para el terrateniente, que después se convirtió en señor, sin cobrar en sus campos privados para la siembra y para la cosecha. Por medio de este arreglo no pagaban directamente los tributos de la tierra, haciéndolo, en teoría, al señor feudal. Los tributos de la tierra a Roma, digamos, sino que lo hacían con el señor. O sea, el señor se convertía en el recaudador. También en ciertas zonas se creó una forma de protección militar de los campesinos libres, al aceptar esto someterse a un señor a cambio de su trabajo o productos agrícolas y servicio en la defensa de la villa como forma de tributación. Debido a los términos del alquiler y el deterioro de la economía romana, el colono fue incapaz de pagar sus rentas y estuvo limitado a las propiedades por la deuda, el viejo truco de las deudas. En 322, un edicto de Constantino estableció las características de lo que sería en el futuro la servidumbre. El colono no podía marcharse o casarse fuera del latifundio sin el permiso del señor, al asumir responsabilidades públicas. Y cualquier niño de la colonia también era un colono. Claro, si se casaba fuera del latifundio, digamos, pasaba a ser siervo de otro señor, salvo que pagase su deuda. Sin embargo, el señor no podía desahuciar, es decir, no podía echarlos, ni incrementar arbitrariamente sus alquileres y deberes tradicionales. La servidumbre declinó a finales de la Edad Media en la mayoría de los países, pero pervivió en Rusia y algunos otros países hasta mediados del siglo XIX, como dijimos hace un ratito. Bueno, esa fue la introducción, para situarnos en el contexto de producción del pensamiento escolástico. Primera pausa. Los escucho. Queda claro por qué es un mundo en el que no me hubiera gustado vivir. Marcelo, tú has mencionado al principio el tema de los castillos feudales que se transformaban en fortalezas, pero que a su vez era defendido por la población civil y los propios, personas contratadas como militares, podríamos decir, lo que constituía el borgo o burgo, ¿no? Que es la parte externa del castillo como tal y con el puente levadizo. El borgo o burgo, y tú asociaste
la palabra burgués, es muy común verlos en los castillos del año 1000 o alrededor de esa época, y todavía se puede ver, ¿no? Lo que se ven en las ciudades de la Edad Media europea, ¿no? Con las construcciones del Borgo muy modestas desde el punto de vista económico, que hoy a mí me ha tocado visitar algunas en Italia y bueno, se han, digamos, modernizado un poco, conservando el estilo tradicional y se alquilan como hotelería de muy alto costo, ¿no? Sí, yo también estuve en París en una propiedad del siglo XVIII restaurada, muy chiquitita. Está bien, ese es un origen de los burgos, pero no, digamos, otros son las ciudades que después fueron repobladas, las ciudades que existían desde antes, que no tenían esa fortaleza, que justamente por las condiciones de inseguridad fueron abandonadas, digamos. Pero los castillos son construcciones típicamente carolingias o posteriores, digamos, ¿no? Y se hacían en zonas, generalmente por eso esos borgos tienen todos esos desniveles o lomitas, digamos, pues se hacían en zonas más bien altas, ¿no? Con el famoso, que me imagino que era artificial, ¿no? Con el foso. El pozo, digamos, de agua rodándolo con los puentes levadizos que se suponían que se aislaban una vez que estaban en posición de peligro. Ahora, no creo que hubiese mercenarios en este periodo histórico. Me parece que los mercenarios vienen después. Por eso los que estaban obligados a, digamos, más allá de los guerreros que podía tener el caballero o los guerreros que eran de sus alianzas militares, o la ayuda del rey o de su superior, era la propia población la que estaba obligada a ese tipo de obligación. Por supuesto que no tenían armadura, ni caballos, ni nada, combatían con los instrumentos agrícolas que tenían, digamos. Por eso las guerras eran terribles, digamos, verdaderas masacres. Y yo visité el pueblo de mis abuelos en el sur de Italia, en lo que es la región de Basilicata, bien al sur. Y hay un castillo del año 1000, y alrededor de ese castillo están las construcciones. No tiene foso, ni tiene puente levadizo. Los fosos deben haber sido cegados después con el paso del tiempo. Es muy probable, sí. Pero sí, la población civil rodeaba el castillo y lo defendía la propiedad del señor feudal, seguramente de la época, ¿no? Sí, Marc Bloch comenta en uno de sus libros cómo se transmitían las tradiciones en la Edad Media. Es muy interesante. Los ancianos, ignoro a qué momento se consideraba ancianidad, pero bueno, la gente que no podía hacer la labor agrícola se quedaba cuidando a los niños, mientras los jóvenes adultos, digamos, iban a hacer la labor, digamos, que era durante las horas de sol. Tampoco había luz eléctrica, por supuesto. Y la única forma de entretener a los niños era contándoles historias y haciendo juegos. Y a través de eso se transmitían en una sociedad tradicional las tradiciones de generación en generación. Es un relato fascinante. No sé si cuentan estas cosas en medieval. ¿Alguien cursó medieval? Sí, yo cursé medieval. Bueno, no la terminé de cursar la historia, pero filosofía medieval sí, y todos estos temas de alguna manera también se tocan, ¿no? ¿Nadie más? ¿Nadie cursó medieval? Bueno, ¿seguimos? Sí. Sigamos. Bueno, la escolástica proviene del latín medieval scholasticus, en el sentido de erudito o escolar,
es una corriente teológica y filosófica medieval, que utilizó parte, es decir, la parte que podía compatibilizarse con, ¿no?, de la filosofía greco-latina clásica, para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Predomina en el pensamiento medieval tras la patrística y antes de la modernidad, y se basó en la coordinación entre fe y razón, pero siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe, según el principio de que la filosofía es sierva de la teología. Obviamente, principio que desde el punto de vista científico es harto cuestionable. Predominó en las escuelas catedralicias, que son anteriores a la existencia de las universidades, ¿no?, y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, bueno, como todo pensamiento, ya que acogió en su seno las corrientes filosóficas, no solo grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto básicamente en lo que sería la escolástica clásica, como veremos. Ahí tenemos, esto es más tardío, curso de filosofía en París, ilustración de grandes crónicas de Francia, serie de escritos de los siglos XIII y XIV. Como vemos, este señor tiene un hábito religioso y quienes nos escuchan también. Entonces, esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar grandes sistemas no autocontradictorios que pudiesen asimilar, otra vez, toda la tradición filosófica clásica asimilable en los márgenes del cristianismo, digamos, que no era toda. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad y un descuido de las ciencias y del empirismo. Pero la escolástica también es un método de trabajo intelectual. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad. Y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos, sobre todo la Biblia. Es una cosa contra la cual va a pelearse después y combatir Abelardo. A pesar de ello, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un estructurado esquema del discurso, que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y a preparar defensas. Esta cuestión de estar en capilla, de lo tengo en la punta de la lengua y otras cosas que dicen los estudiantes en momentos de exámenes, nacen en estas universidades de los siglos XII y XIII, digamos, ¿no? Efectivamente, el estudiante estaba en capilla antes del examen, rezaba, digamos. Y hubo un momento en que se consideraba que la memoria residía en la lengua, por eso cuando uno decía lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, bueno, era un mecanismo de intentar eximirse. Imagen de una clase de universidad del siglo XIV. Fíjense, el maestro en posición superior a la de sus discípulos. Schumpeter, otra vez lo vamos a mencionar varias veces, era austríaco, cristiano, y dedicó su tesis doctoral a la escolástica en 1906, como ya dijimos. No considera que el carácter de la Iglesia fuera feudal, porque por muy aliada que estuviera con reyes y señores, por mucho que dependiera a veces de ello, por muy cerca que se haya visto de la derrota y de la necesidad de convertirse en instrumento al servicio de la clase guerrera, y lo dice Schumpeter, nunca depuso su autoridad y nunca se convirtió en instrumento de ninguna clase social. Podría argumentarse incluso que constituyeron una clase social en sí mismo, dice este señor, que vivió entre 1883 y 1950. Esto lo asevera en su libro, dada la circulación de una versión popular de la sociología marxista, que él combate, que en su opinión puede producir la impresión de que el pensamiento medieval no ha sido sino la ideología de una clase guerrera terrateniente, verbalizada por sus prioris, es decir, por sus sacerdotes, opinión que el autor austríaco no compartía. Un ejemplo de la aseveración schumpeteriana sería, por ejemplo,
el conjunto de afirmaciones del economista mexicano Jesús Silva Herzog en el texto que ustedes tienen incluido dentro de la bibliografía de la materia. Como ven, la bibliografía es ampliamente ecléctica. O sea, Silva Herzog dice todo lo contrario a esto. Es importante tener esto presente a causa del monopolio prácticamente completo de la ciencia, tendría que ir con comillas, ¿no?, que ha tenido en Europa la Iglesia Católica hasta el Renacimiento. Este monopolio se debió principalmente a la autoridad espiritual de la Iglesia, pero fue ayudada, digamos, por las condiciones de inseguridad de la época. No había lugar ni seguridad para estudiosos profesionales que no fueran los conventos o abadías, o, como en el caso de Nicolás de Oresme, la protección del rey. Por lo tanto, casi todos los intelectuales de aquellos tiempos fueron monjes o frailes. Y hay una monja, que es Eloísa, la compañera de Abelardo. Muy interesante su historia, prácticamente único caso. Todos estos monjes y frailes hablaban el mismo latín no clásico, oían la misma misa. La misa en latín dura hasta el Concilio Vaticano II. Se formaban mediante una educación que era la misma en todos los países, profesaban el mismo sistema de creencias fundamentales y todos reconocían la autoridad suprema del Papa. Hasta que empezaron los cismas, eso es cierto. Su país era la cristiandad y su estado la iglesia. En cierto sentido puede pensarse en la escolástica como un pensamiento de tipo cosmopolita, como van a ser después el liberalismo y el socialismo. Su influencia internacionalizadora se reforzaba por el hecho de que la misma sociedad feudal era internacional. Claro, no había naciones. El resultado, según Schumpeter, fue el nacimiento de una civilización esencialmente internacional y de una república internacional de los intelectuales. Así la llama él, al conjunto de escolásticos, ¿no?, que no fue palabrería, sino auténtica realidad. No solo era internacional la autoridad del Papa, sino también la del emperador, aunque no todos la reconocían esta última. Según Schumpeter, en principio, y de hecho a todo el mundo que lo quisiera podía ingresar en una orden monástica o sumarse a las filas del clero secular. Eso es parcialmente cierto. Lo que tal vez no lo fuera es que pudiera ascender, digamos, llegar a ser obispo, por ejemplo. En cambio, la carrera dentro de la iglesia estaba abierta a todos solo en principio, pues de hecho las exigencias de las varias familias de la clase guerrera absorbían la mayor parte de los obispados y las abadías. Todavía es tradición hasta el siglo XVIII que en las familias de la nobleza uno de los hijos fuese para la carrera eclesiástica. El clero regular, los monjes y los frailes suministraban, por así decirlo, el estado mayor de la iglesia. Y en los monasterios hombres de todas clases se encontraban en situación de igualdad. ¿Cómo es posible, empero, atribuir actitud radical y por lo tanto crítica a un grupo social cuyos miembros están obligados a obedecer los dictados de una autoridad suprema y absoluta que es la del papado, como hemos mencionado? Esta aparente paradoja, Schumpeter la resuelve de esta manera. Las vidas y la fe de los monjes y de los frailes estaba sometido a una autoridad que, al menos en teoría, era absoluta y pronunciaba la verdad inmutable. Pero fuera de la esfera de la disciplina y de la fe religiosa, fuera de los claustros no pretendía dirigir su pensamiento ni prescribir resultados. Algo de eso hay, porque no todos los escolásticos van a pensar lo mismo, digamos, inclusive en algunos casos van a tener serias contradicciones, y en el caso de Tomás, no lo vamos a ver, pero Tomás tuvo varias disputas importantes con otros escolásticos, digamos. La iglesia era juez de todas las cosas humanas. El conflicto con la autoridad temporal, es decir, civil, era una posibilidad siempre presente y a menudo realidad. Las órdenes monásticas, los que vivían en los monasterios, eran instrumentos importantes de la autoridad pontificia. Pero eso no bastaba para impedir que consideraran las instituciones temporales como obras del hombre, por lo tanto mudables, a diferencia de la iglesia. Según el autor austríaco, entonces, la subordinación monástica a la autoridad en cuestiones de fe y de disciplina era compatible con una amplia libertad de opinión en todos los demás asuntos. Yo quisiera tener el optimismo schumpeteriano, pero me temo que no debe haber sido tan así. Esto sí posiblemente sea cierto. Siguiendo a través a Schumpeter, la situación sociológica del monje fuera de la estructura de clases
mostraba una actitud de independencia crítica a muchas cosas y detrás de él había un poder capaz de proteger esa libertad. Según Schumpeter, la libertad, digamos, del intelectual clérigo de esa época era mayor que la del intelectual laico de épocas posteriores. Afirmación también discutible. Ahora, Silva Herzog documenta que todos los movimientos de búsqueda de reforma espiritual, en cuanto a búsqueda de retorno a los ideales de pobreza cristiana, y en consecuencia de reforma social, obviamente, porque una cosa traía aparejado la otra, fueron declarados por la Iglesia como movimientos heréticos, es decir, herejes. En principio se excomulgaba a los herejes, lo que implicaba una separación absoluta de la vida social. Se convertía en una especie de muerto civil. Pero cuando esto no fue suficiente, para eso tuvimos las cruzadas y finalmente los tribunales de la Santa Inquisición. O sea, no era gratuito ser hereje. El mismo Schumpeter considera una forma particular de esta crítica. A menudo se ha negado que los argumentos escolásticos fueran de naturaleza analítica, por la razón de que en esas argumentaciones no pueden haber sino argumentos de autoridad. Puesto que estaban sometidos a la autoridad del Papa, aquellos intelectuales no tenían más método posible para asentar o refutar una proposición que el de aducir en favor o en contra suyo autoridades literarias reconocidas por la suprema autoridad pontificia, lo que hoy llamaríamos falacia de autoridad. Aún así, en su opinión, carece de fundamento la afirmación de que la aceptación incondicionada de la autoridad eclesiástica invalide desde el punto de vista científico el pensamiento de estos intelectuales monásticos. Esto es, habría que revisar lo que cada uno dice y contrastarlo con la realidad a la que aluden para pensarlo como científico o no científico. Santo Tomás, por ejemplo, enseñaba que la autoridad era de importancia decisiva en los temas relacionados con lo que se llama la revelación. Pero también decía que para todo lo demás, todo argumento de autoridad sería sumamente débil. Es interesante esta mención porque Tomás lo que intentaba hacer era conciliar razón y fe. Junto con el monopolio del estudio iba el de la enseñanza superior. Durante los siglos XII y XIII se desarrollaron casas de estudio, partiendo a veces de las escuelas catedralicias a las que hacíamos referencia y luego independientemente en otras casas. En las primeras universidades, según la tradición, fueron Bolonia y París y luego Oxford y Cambridge. Estas dos con poca diferencia de años. Según Schumpeter, al principio los príncipes y los obispos no tenían con ellos o con ellas más relaciones que las implicadas por la concesión de privilegios corporativos y por la supervisión religiosa. Las universidades nacen con cierto grado de autonomía. Así, la institución de la autonomía universitaria no es un invento de la modernidad, ya lo tenían. Que lo pudiesen conservar o mantener ya es otro debate. Al final esto cambió completamente la situación. La influencia estatal favoreció la imposición de objetivos puramente utilitarios y restringió la libertad, sobre todo en cuestiones de doctrina política. De todos modos, gracias al poder que respaldaba a los maestros clérigos, las universidades mantuvieron discretamente su libertad hasta la Reforma Protestante. Ahí cambió todo. Las oportunidades que ofrecían las universidades reforzaron de modo natural la vieja tendencia de los estudiosos a convertirse en maestros. Esto es una cosa muy de Schumpeter, ¿no? Él dice que en ese momento se daba mayor preferencia a la transmisión de la enseñanza que a la producción de nuevos conocimientos. De ahí lo de maestros de escuela o maestros escolásticos, de donde derivaría el nombre de esta corriente. Bueno, y según Schumpeter, es posible distinguir 3 períodos en la escolástica de acuerdo con el grado en el que los problemas económicos merecían su atención. Entonces, la clasificación que propone Schumpeter, que no es nada diferente de otras clasificaciones vistas desde otro ángulo, es la siguiente. Del siglo IX al siglo XII, lo que podríamos denominar escolástica inicial o escolástica temprana. El siglo XIII, que cabría denominar alta escolástica o era de oro de la escolástica o también escolástica clásica, que será lo que nosotros preferiríamos. Y finalmente del siglo XIV al XVII y aún al XVIII, que será caracterizado como baja escolástica o, como preferimos nosotros, escolástica tardía. Bueno, segunda pausa. ¿O prefieren que veamos la temprana, por ejemplo?
¿Están ahí? Sí, estamos acá. Yo me quedé un poco pensando en el poder de la Iglesia sobre sus propios ministros y sobre la ciudadanía civil, ¿no? Porque bueno, quizás sea la baja edad media, el caso de Galileo y de Giordano Bruno, ¿no? Que Galileo son ya es modernidad. y bueno, ahí fue el quiebre, ¿no? Supongo yo, o no. El quiebre se da con la Revolución Francesa. Bueno, eso depende si es historia o, a ver, porque la historia pone un quiebre en el siglo XV, creo, ¿no? La modernidad comienza en el siglo XV con la imprenta de Gutenberg, la caída de Constantinopla. Sí, bueno, ese es un debate. Hay dos concepciones de modernidad. Esa es una. Sí, claro, Sí, claro, esa es cierto. una. Y después está la parte filosófica que marca la Revolución Francesa, creo, ¿no? Si no me equivoco. Por lo tanto, a veces ubicar... no, yo decía esto porque Giordano Bruno, que fue enjuiciado, no, sí, enjuiciado, martirizado y quemado en la hoguera, como todos sabemos, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Murió digamos, lo mataron en el 1600. Ah, Exacto, 1600. o sea, justo en el cambio de siglo. Sí, sí, exactamente. Pero él era un clérigo, tenía una función en la iglesia, yo no recuerdo precisamente de cuál de las órdenes, y él al publicar su famoso libro sobre la vida, la posible vida extraterrestre, no me acuerdo ahora exactamente el título del libro, ¿no? Pero él hace alusión a las posibilidades que hubieran, además de la Tierra, otros planetas habitables, algo así, y otros mundos hablaba, pero yo no recuerdo el título exacto. Y eso no lo admitió digamos, la orden de la Iglesia Superior. ¿Usted sabía que el libro de Pigafetta, Primer viaje en torno al globo, estuvo censurado por el Vaticano durante muchos años? Porque probaba la redondez de la Tierra. Imagínese, pobre Giordano Bruno, la idea de que hubiera otros planetas ni hablar. Destruía la idea de que el hombre fuese creado a imagen y semejanza divina. Claro, Por lo tanto, el rol de la Iglesia se vería complicadito, ¿no? Y seguramente. Y un poco la renuncia de Galileo fue teniendo en cuenta lo que le había pasado a Giordano Bruno, ¿no? Sí. Él se sintió también amenazado con perder la vida, obviamente. Sí, lo que él hace es difundir el sistema copernicano, digamos, aunque Copérnico no fue objeto de persecución, que también era hombre de la Iglesia. Es curioso, el caso de Copérnico, además el cambio, ¿no? que provocó Copérnico, que es anterior a Galileo, porque ya Galileo por lo menos tenía un instrumento que podía observar. Vamos a ver, San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, dijo claramente con una serie de argumentos extraordinarios que la Tierra era redonda, era esférica, digamos, o sea, y eso fue en el siglo XIII. Entonces cuando vienen a decirme, no, que Cristóbal Colón, eso es para engañar a los niños, digamos, ¿no? También, ya lo habían dicho algunos pensadores griegos también, digamos, ¿no? Pero frente a tanto terraplanista contemporáneo. También está Tommaso Campanella en esa época, el monje napolitano que pasó la mitad de su vida preso, que desarrolló un primer sistema comunista en Civita Solis, en la Ciudad del Sol. Así. No lo recordaba. Sí, un precursor no del socialismo, sino del comunismo, digamos, ¿no? Y que intentó llevar a la práctica sus ideas y por eso, bueno, fue encarcelado por las autoridades españolas. En la época de comunista había una estatua de Campanella en los muros del Kremlin. Y era un hombre de la iglesia, ¿eh? Nunca fue excomulgado. Estuvo en Cana varias veces, pero nunca llegó a ser excomulgado. Y lo protegieron los franceses, por eso sobrevivió, digamos.
No, el poder fue muy fuerte. Saint-Simon lo dice también, ¿no? Cuando establece las tres edades, que después el Comte lo va a plagiar escandalosamente, ¿no? La edad bajo el imperio de la violencia, bajo el imperio de la, no dice de la fe, de la superstición o algo por el estilo, y después la era que empieza con la Revolución Francesa, que sería la era de la razón, ¿no? Saint-Simon es el primero que dice eso, ya a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. A pesar de que él lo que intenta fundar es un nuevo cristianismo, tiene un libro que se llama así, el nuevo cristianismo, una nueva religión, una religión racional, sin Dios. Algo así como el budismo. Bueno, son casi las 8 y yo tengo que dar escolástica. Yo voy a cortar la grabación acá y voy a volver a conectarme y voy a grabar lo que falta. El que quiera quedarse se puede hacer y el que no, después lo ve. No, yo no puedo obligarlos a que se queden, por supuesto, pero quiero prometer la clase de repaso del viernes y no quiero dejar de dar escolástica porque si no después no puedo hacer preguntas sobre el mismo. Así que voy a hacer eso.